Bienvenidos a Dimensión Paranormal, donde lo inexplicable se convierte en nuestra realidad. Hoy, les invitamos a adentrarse en el misterio de lo desconocido, un lugar donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan, desafiando la lógica y llevando nuestra mente a explorar territorios que van más allá de la comprensión. En cada episodio, nos sumergiremos en historias de fenómenos inexplicables que han dejado una huella en la memoria de la humanidad. Hoy, exploraremos un caso particularmente intrigante que ha capturado la atención de quienes buscan respuestas. Así que, asegúrense de tener la luz encendida y los sentidos alerta, porque en Dimensión Paranormal, la realidad es solo el principio de lo que podemos descubrir. ¡Comencemos! La desaparición de Virginia Guerrero y Manuela Torres, dos adolescentes de 14 y 13 años respectivamente, conmocionó a toda España el 23 de abril de 1992. Las niñas vivían en Aguilar de Campoo, un pequeño pueblo en la provincia de Valencia, caracterizado por su tranquilidad y la cercanía entre sus habitantes. Virginia y Manuela eran amigas inseparables, y aquella tarde, dijeron a sus familias que irían a una fiesta de cumpleaños en su propio pueblo, pero el destino las llevó a otra parte, y nunca más se volvió a saber de ellas. Ese día, ambas niñas se vistieron como cualquier otra tarde de su adolescencia. Virginia, más extrovertida y con una personalidad arrolladora, había convencido a su amiga Manuela, más tímida y reservada, de que debían ir a Reynosa, a una discoteca de la localidad ubicada a 30 kilómetros de distancia. Reynosa, en la vecina Cantabria, era un destino lejano para lo que sus padres pensaban que iban a hacer. Sin embargo, ese pequeño cambio en sus planes fue el principio de un misterio eterno. Lo que parecía ser una simple salida se convirtió en la última vez que sus familias las verían. La aparente normalidad de la tarde ocultaba un peligro inminente. Ambas jóvenes desaparecieron sin dejar rastro, y la angustia de sus familiares no tardó en desatarse. La clave inicial de la investigación fue la última vez que vieron a las niñas. Según varios testimonios, Virginia y Manuela fueron vistas haciendo autostop cerca de la fábrica de Cuétara en Reynosa. En esa época, hacer autostop era algo común entre los jóvenes de la zona, un modo rápido de moverse entre pueblos. Las adolescentes se subieron a un coche, un gesto tan normal para ellas como inquietante con el paso del tiempo. Este coche sería la última conexión entre ellas y el mundo conocido. A partir de aquí, la incertidumbre se apoderó de todo. Nadie podía imaginar lo que sucedería después. En la fría carretera que conecta Aguilar de Campoo con Reynosa, sus figuras se desvanecieron entre la bruma de la tarde, como si hubieran sido tragadas por la oscuridad. La zona donde desaparecieron es una región montañosa, donde los inviernos son largos y fríos, y las carreteras a menudo están solitarias. Es fácil imaginar esa tarde gris de abril, donde la niebla se cierne sobre el asfalto, y los coches pasan rápido, sin detenerse. Virginia y Manuela, haciendo autostop a la salida de un pueblo tranquilo, no tenían ni idea del peligro que las acechaba. Cuando Virginia y Manuela no regresaron a casa esa noche, el primer instinto de sus padres fue pensar que sus hijas podrían haberse quedado en casa de alguna amiga. Al fin y al cabo, eran adolescentes y no era raro que pasaran tiempo juntas sin dar muchas explicaciones. Sin embargo, cuando la noche avanzó y no tuvieron noticias, la preocupación comenzó a crecer. Los padres de ambas comenzaron a buscar desesperadamente entre conocidos, amigos y vecinos, pero nadie las había visto desde la tarde. La angustia se apoderó de las familias y finalmente dieron parte a las autoridades. La Guardia Civil se movilizó rápidamente,
y las primeras horas de búsqueda estuvieron llenas de confusión. Nadie tenía pistas claras de su paradero, y las pocas personas que las habían visto hablaron del coche en el que se habían subido, pero sin detalles precisos. La falta de testigos claros y de pruebas físicas hizo que la investigación fuera extremadamente difícil desde el principio. Las primeras investigaciones se basaron en buscar a fondo cualquier pista en la zona de Reinosa y los alrededores. Las fotos de las niñas fueron distribuidas en las provincias de Valencia, Cantabria y Burgos, y aparecieron en los noticieros y diarios nacionales. Pero a pesar de la visibilidad del caso, no surgieron pistas claras. La Guardia Civil siguió varias líneas de investigación que incluían posibles avistamientos de las niñas en clubes nocturnos y bares de carretera, pero todas esas pistas se evaporaron. También hubo rumores de que las niñas podrían haber sido vistas en otros puntos de España, incluyendo Madrid y Málaga, pero ninguna de esas pistas fue concluyente. Uno de los factores que más afectó al desarrollo de la investigación fue la cobertura mediática. Los programas de televisión como ¿Quién sabe dónde? Se hicieron eco del caso y lo mantuvieron en la atención pública durante varias semanas, pero en noviembre de 1992, cuando salió a la luz el caso de las niñas de Alcácer, la cobertura mediática sobre Virginia y Manuela empezó a desvanecerse. El foco de los medios cambió radicalmente, y la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoó quedó en segundo plano. La desaparición de Virginia y Manuela sigue siendo un misterio que resuena hasta el día de hoy, y las familias de ambas niñas continúan luchando por tener respuestas a lo ocurrido. La oscuridad que envuelve su desaparición no ha hecho más que aumentar el desconcierto y el miedo en torno al caso. El pequeño pueblo de Aguilar de Campoó, antes conocido por su tranquilidad y paisajes montañosos, se vio profundamente afectado por la desaparición de las niñas. La comunidad entera quedó devastada, sumida en la tristeza y el temor. Familias que hasta entonces vivían con las puertas abiertas comenzaron a cerrarlas con llave al caer la noche. Nadie estaba preparado para enfrentarse a una tragedia de tal magnitud. A lo largo de los años, este caso ha dejado una huella en el pueblo, generando una atmósfera cargada de melancolía y misterio. Muchos de los habitantes todavía recuerdan a Virginia y Manuela, y sus nombres siguen presentes en la memoria colectiva de la región. Una vez que las familias de Virginia y Manuela denunciaron su desaparición, la Guardia Civil inició una investigación para dar con su paradero. Durante los primeros días, los cuerpos de seguridad recorrieron la ruta que presumiblemente las niñas habrían tomado para llegar a Reinosa. Se realizaron búsquedas intensivas en los alrededores de Aguilar de Campoó y Reinosa, revisando todas las carreteras, caminos rurales y zonas donde podría haber ocurrido algo. Testigos ocasionales declararon haber visto a las niñas haciendo autostop cerca de la fábrica de Cuétara, un punto clave en la reconstrucción de su última ruta conocida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, las autoridades se toparon con múltiples obstáculos. Las pistas eran escasas y confusas, y los testigos no proporcionaban información clara o consistente sobre el vehículo en el que las niñas habrían subido. No había descripciones precisas del conductor, ni del tipo de coche, lo que hizo que la investigación se volviera compleja y, por momentos, desesperante. Aunque la desaparición de las niñas no encajaba con los patrones habituales de una fuga, al principio se especuló con la posibilidad de que hubieran escapado juntas, quizás buscando aventura. Esta línea de investigación, sin embargo, se desvaneció rápidamente cuando los familiares y amigos aseguraron que las niñas no tenían motivos para huir. Ambas eran jóvenes muy queridas por sus familias y amigas cercanas, lo que hacía su desaparición aún más desconcertante. A medida que las horas se convirtieron en días, las primeras hipótesis giraron en torno a tres posibles escenarios: un accidente, un secuestro o un crimen premeditado. Las autoridades revisaron posibles rutas alternativas que las niñas podrían haber tomado, buscando rastros en barrancos,
ríos y zonas peligrosas de la carretera. Aún así, no se encontraron pruebas concluyentes de que las niñas hubieran sufrido un accidente. En cuanto al secuestro, este comenzó a tomar fuerza como teoría dominante a medida que avanzaba la investigación. Las autoridades temían que las niñas pudieran haber sido capturadas por una persona desconocida, o peor aún, una red organizada de trata de personas, una teoría que surgió en aquellos años en otros casos mediáticos. Los esfuerzos para rastrear vehículos en la zona se complicaron. Se identificaron miles de posibles coches, y se revisaron matrículas y registros de conductores, pero ninguno resultó en avances importantes. El caso parecía estancarse en un laberinto de pistas falsas y testimonios incompletos. A nivel mediático, el caso de Virginia y Manuela comenzó a ganar atención en los principales noticiarios de España. El programa de televisión ¿Quién sabe dónde?, dirigido por Paco Lobatón, jugó un papel crucial en mantener viva la búsqueda. Este programa, especializado en desapariciones y personas perdidas, ofreció una plataforma para difundir el caso a nivel nacional. Las familias de las niñas participaron en el programa, haciendo llamadas desesperadas para que alguien ofreciera alguna pista sobre su paradero. La emisión del caso generó una ola de solidaridad en toda España. Personas de distintos puntos del país comenzaron a enviar cartas y mensajes de apoyo a las familias, y muchos se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda. Pero a pesar del impacto mediático y de la visibilidad que recibió el caso, las autoridades seguían sin obtener pistas concretas. En noviembre de 1992, tan solo unos meses después de la desaparición de Virginia y Manuela, otro caso de desaparición acaparó la atención de los medios de comunicación: el caso de las niñas de Alcácer. Este caso, que involucró la desaparición y muerte de 3 adolescentes en Valencia, fue cubierto extensamente por los medios y provocó una conmoción nacional. El impacto mediático del caso de Alcácer fue tan grande que el caso de Virginia y Manuela comenzó a perder visibilidad en los medios, lo que afectó gravemente a la investigación. Los recursos y la atención pública se centraron en resolver lo sucedido en Alcácer, y el caso de las niñas de Aguilar de Campoo pasó a un segundo plano. A pesar de esto, las familias de Virginia y Manuela siguieron luchando, manteniendo viva la esperanza de encontrarlas con vida. En los meses y años posteriores, la investigación continuó, aunque cada vez con menos fuerza. Teorías sobre su paradero surgieron en diferentes partes de España. Algunas fuentes sugerían que las niñas podrían haber sido vistas en clubes nocturnos de Palencia y Burgos, lo que llevó a investigar si podían haber sido víctimas de una red de trata de personas. Estas teorías nunca fueron confirmadas y pronto se desvanecieron, dejando solo más interrogantes. El desconcierto creció entre la familia y los investigadores. Cada vez que aparecía una nueva pista, ésta se diluía en un mar de incógnitas. El esfuerzo de la Guardia Civil fue exhaustivo, pero las líneas de investigación se cerraban una tras otra, lo que añadió una capa más de frustración y dolor para los familiares de las niñas. Uno de los momentos más impactantes en la investigación del caso de las niñas de Aguilar de Campoo fue su reapertura en 2021. Durante años, el caso había permanecido estancado, sin nuevas pistas ni avances significativos, hasta que un testimonio en un programa de televisión reavivó las esperanzas de los familiares y de los investigadores. Una mujer que en su juventud había sufrido un intento de secuestro en la misma zona, un año antes de la desaparición de Virginia y Manuela, aportó un testimonio crucial. Ella relató cómo junto a una amiga, fue raptada en circunstancias similares mientras hacían autostop. Afortunadamente, las dos mujeres lograron escapar tras un forcejeo con su captor. Este testimonio llevó a la Guardia Civil a reabrir el caso bajo la hipótesis de que podría existir un vínculo entre ambos incidentes. El relato de esta testigo revivió viejas teorías que nunca se habían descartado completamente. La idea de que un secuestrador en serie podría haber estado operando en la región,
y que las niñas de Aguilar de Campoo pudieron haber sido víctimas de un ataque similar. Tras la reapertura, las autoridades centraron sus esfuerzos en rastrear vehículos y conductores que se encontraban en la zona en la fecha de la desaparición. Más de 7.400 vehículos fueron investigados, y las autoridades revisaron cada una de las pistas que llegaron a lo largo de los años. La búsqueda se expandió incluso a otras regiones, pero no hubo un avance decisivo. Se investigó en particular a un hombre que había sido señalado en investigaciones anteriores, un principal sospechoso que coincidía con las descripciones vagas que algunos testigos habían dado en su momento. Tras una revisión exhaustiva, este hombre fue exonerado debido a la falta de pruebas contundentes que lo vincularan directamente con el caso. A pesar del empeño en seguir todas las pistas, cada línea de investigación terminaba en un callejón sin salida. Las familias se enfrentaron nuevamente a la frustración y a la sensación de que la verdad estaba, una vez más, fuera de su alcance. Un aspecto particularmente inquietante que resurgió durante esta fase de la investigación fue la teoría de la mina de Fontoria, ubicada en Reynosa, no lejos del último lugar donde se vio a las niñas. Durante años, algunos investigadores y familiares sugirieron que los cuerpos de Virginia y Manuela podrían estar enterrados en esta mina abandonada, un lugar remoto y difícil de explorar. La teoría de la mina surgió de varias fuentes que mencionaron la posibilidad de que las niñas fueran llevadas allí tras su desaparición. Sin embargo, nunca se autorizó una búsqueda formal en la mina. Los obstáculos legales y logísticos hicieron que este lugar siguiera siendo un territorio lleno de misterio. La mina, con sus oscuros y profundos túneles, se convirtió en una especie de símbolo del caso, un lugar sombrío que podría contener respuestas, pero al que nadie ha tenido acceso. A medida que las nuevas líneas de investigación se fueron agotando, el caso fue nuevamente archivado, aunque esta vez con un sentimiento renovado de frustración. Las familias, especialmente Emilio Guerrero, hermano de Virginia, continuaron su lucha por encontrar la verdad. Durante años, Emilio ha denunciado públicamente las deficiencias en la investigación, acusando a las autoridades de no haber hecho lo suficiente en su momento para encontrar a su hermana y a su amiga. El caso de las niñas de Aguilar de Campoo sigue siendo uno de los misterios más trágicos y desconcertantes de España. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y la reactivación mediática del caso en 2021, la verdad sigue siendo elusiva y el dolor de las familias permanece latente. Otra de las teorías que resurgió durante la reapertura del caso fue la idea de que las niñas podrían haber sido víctimas de un criminal en serie que operaba en la región. El testimonio de la mujer que había escapado de un secuestro un año antes sugería que este individuo podría haber sido el mismo que raptó a Virginia y Manuela. La falta de un perfil criminal claro, junto con la escasez de pruebas físicas, dificultó la posibilidad de confirmar esta teoría. Aunque las autoridades examinaron casos similares en otras regiones, no se pudo establecer un vínculo directo con otros delitos. Esto solo añadió más misterio y alimentó las teorías en torno a la identidad de un secuestrador fantasma, cuya existencia nunca se ha podido confirmar ni desmentir. Una de las teorías que ha circulado de manera recurrente en torno a la desaparición de Virginia y Manuela es la posibilidad de que fueran víctimas de una red de trata de personas. En los años 90, y especialmente en zonas rurales, no existía la misma vigilancia y control en cuanto a desapariciones, y las redes de trata podían operar con mayor facilidad sin ser detectadas. Algunas fuentes no oficiales, e incluso investigadores privados, han sostenido que la desaparición de las niñas pudo estar relacionada con este tipo de organizaciones criminales. Esta teoría se fundamenta en las pocas pistas claras que existen sobre el paradero de las niñas, así como en la falta de pruebas físicas o rastros de un crimen violento. A lo largo de los años,
Han surgido testimonios aislados que afirman haber visto a Virginia y Manuela en diferentes puntos de España, e incluso en otros países, lo que ha alimentado la hipótesis de que podrían haber sido trasladadas fuera de la región, o incluso fuera del país, por una red de tráfico de menores. Pero ninguna de estas pistas ha sido verificada de manera concluyente, y la teoría permanece en el terreno de las especulaciones. Otra teoría, más sencilla pero igualmente perturbadora, es que las niñas fueron víctimas de un crimen de oportunidad. En este escenario, un depredador solitario habría aprovechado el hecho de que Virginia y Manuela hacían autostop en una zona poco transitada. Este individuo, ya sea un residente local o alguien de paso, pudo haberlas engañado para que subieran a su coche, llevándolas a un lugar aislado donde hubiera acabado con ellas o retenido contra su voluntad. Los partidarios de esta teoría señalan que el área donde las niñas fueron vistas por última vez, cerca de la fábrica de Cuétara, es una zona con muchas rutas secundarias y caminos rurales, lo que habría facilitado al atacante esconder su crimen. Además, el hecho de que no se haya encontrado ningún rastro de las niñas refuerza la idea de que podrían haber sido llevadas a un lugar remoto, lo que habría complicado enormemente las labores de búsqueda. Algunas hipótesis en esta línea sugieren que el asesino podría haber sido alguien conocido por las niñas o por los habitantes de la región, lo que explicaría por qué las niñas pudieron haber subido al coche sin sospechar nada. Sin embargo, la ausencia de pruebas directas o testigos confiables ha hecho que esta teoría no se pueda confirmar ni desmentir con certeza. En todo caso de desaparición misteriosa, especialmente cuando los años pasan sin respuestas, surgen teorías alternativas que exploran posibilidades más esotéricas o paranormales. El caso de Virginia y Manuela no ha sido la excepción. Desde que desaparecieron, ha habido rumores en círculos de lo paranormal que sugieren explicaciones más allá de lo convencional, como secuestros extraterrestres, portales a otras dimensiones, o incluso la participación de sectas secretas que habrían capturado a las niñas para rituales oscuros. Si bien estas teorías no tienen base en hechos comprobables, forman parte del imaginario colectivo que a menudo rodea casos de desapariciones inexplicables. La historia de las niñas de Aguilar de Campoo, al ser tan críptica y desconcertante, ha alimentado este tipo de especulaciones, y aunque no tienen el respaldo de la investigación oficial, siguen siendo un componente intrigante del folclore en torno al caso. Otra línea de teorías alternativas explora la idea de que el responsable del secuestro de las niñas no actuó solo, sino que podría haber contado con la colaboración de una persona local. Esta teoría surge de la hipótesis de que alguien conocedor de la zona podría haber facilitado el ocultamiento de las niñas o haber participado activamente en su desaparición. Se ha sugerido que alguien con influencia local pudo haber ayudado a desviar la investigación o haber proporcionado un lugar seguro para mantenerlas ocultas. Las conspiraciones locales tienden a crecer en situaciones donde hay una falta de transparencia, y en este caso, algunos han especulado sobre la posibilidad de que un colaborador cercano a las víctimas estuviera involucrado. Sin embargo, esta teoría nunca ha sido respaldada por pruebas concretas. Otra teoría que ha sido sugerida es la del accidente encubierto. Según esta versión, las niñas podrían haber sido víctimas de un accidente mientras viajaban en el coche de alguien que, por miedo a las repercusiones legales, decidió ocultar el incidente en lugar de reportarlo. Esta teoría se basa en la posibilidad de que el conductor del coche en el que se subieron las niñas pudiera no haber tenido la intención de hacerles daño inicialmente, pero que una situación inesperada derivara en su desaparición. Algunos casos de desapariciones similares han sido resueltos cuando se descubrió que los responsables, en lugar de buscar ayuda, tomaron decisiones desesperadas para evitar la justicia.
Aunque esta teoría no ha sido probada, se mantiene como una posibilidad en la mente de algunos investigadores que creen que las niñas pudieron haber sido víctimas de un encubrimiento accidental. Durante las décadas de 1980 y 1990, España fue testigo de un alarmante número de desapariciones de adolescentes y jóvenes. Estos casos generaron una ola de miedo y preocupación en la sociedad, sobre todo en comunidades rurales donde los padres tradicionalmente se sentían seguros. La desaparición de Virginia y Manuela se suma a una serie de eventos trágicos que han marcado la historia del país, convirtiéndose en un símbolo de la vulnerabilidad de los jóvenes. El caso de las niñas de Alcácer, donde 3 adolescentes fueron secuestradas y dado muerte, es uno de los más mediáticos y trágicos de la historia reciente. Por otro lado, el caso de Macastre, donde 3 jóvenes murieron en circunstancias misteriosas, también ha dejado una huella imborrable. Ambos casos, al igual que el de Aguilar de Campoó, involucran a jóvenes que estaban en situaciones vulnerables, lo que sugiere un patrón perturbador en la historia de las desapariciones en España. Una de las características comunes de los casos de Aguilar de Campoó, Alcácer y Macastre es el hecho de que las víctimas estaban en situaciones de autostop o en desplazamientos vulnerables. Este patrón ha llevado a especular sobre la posibilidad de que un individuo o grupo pudiera estar acechando a jóvenes en busca de presas en situaciones similares. En cada caso, la falta de respuesta rápida por parte de las autoridades ha sido un punto crítico, generando dudas sobre la capacidad de las instituciones para actuar de manera efectiva ante estas tragedias. La teoría de que estos casos podrían estar relacionados con redes de tráfico de personas ha sido explorada en diversos círculos. En el caso de Alcácer, la brutalidad del crimen y la creencia conspiranoica de la participación de individuos de poder sugieren una estructura organizada detrás del secuestro y crimen de las niñas. En Aguilar de Campoó, aunque no se han encontrado pruebas definitivas de esta conexión, algunos testimonios y teorías apuntan a que podría haber un trasfondo similar. Los investigadores han señalado que la imposibilidad de cerrar estos casos podría ser indicativa de una red más amplia que opera en las sombras, lo que aumentó la preocupación sobre la seguridad de los jóvenes en España durante esa época. Otra teoría que ha circulado en torno a los casos de Alcácer y Macastre es la posible participación de sectas o grupos ocultos. En el caso de Alcácer, se han sugerido conexiones con rituales oscuros, mientras que en Macastre, las muertes de los jóvenes han sido objeto de especulaciones relacionadas con prácticas esotéricas. Aunque menos mencionada, la idea de que las desapariciones de Aguilar de Campoó podrían estar vinculadas a grupos ocultos ha sido explorada por algunos investigadores, aunque no se cuenta con pruebas concretas. La mediatización de estos casos ha tenido un impacto significativo en la percepción pública sobre la seguridad y la violencia en España. La cobertura extensa del caso de Alcácer, en particular, generó un debate nacional sobre la protección de los jóvenes y la responsabilidad de las autoridades en la prevención de estos crímenes. En Aguilar de Campoó, aunque la cobertura no ha sido tan intensa, el caso mantuvo el interés mediático, especialmente tras la reapertura de la investigación en años recientes. Las comunidades afectadas por estos casos han sido profundamente marcadas por la tragedia. En Aguilar de Campoó, la desaparición de Virginia y Manuela ha generado un sentido de inseguridad y desconfianza, similar al que se experimentó en Alcácer y Macastre. La memoria de estas jóvenes persiste en el imaginario colectivo, recordando a las sociedades que la lucha por la verdad y la justicia continúa. Uno de los aspectos más desgarradores del caso de Virginia y Manuela es el impacto emocional que su desaparición ha tenido en sus familias.
Desde el momento en que se perdieron todas las señales de las niñas, sus familiares han vivido con una angustia constante, alimentada por la falta de respuestas y el paso del tiempo. Para los familiares de Virginia y Manuela, el no saber qué les sucedió ha sido una carga insoportable, convirtiendo su vida en un duelo sin cierre. El hermano de Virginia, Emilio Guerrero, ha sido especialmente activo en la búsqueda de la verdad. A lo largo de los años, ha participado en múltiples entrevistas, programas de televisión y esfuerzos comunitarios para mantener viva la memoria de su hermana y presionar a las autoridades para que no abandonen el caso. Su incansable lucha ha sido tanto un testimonio de amor familiar como una denuncia de los fallos percibidos en las investigaciones policiales y judiciales. Emilio ha manifestado repetidamente que las autoridades no actuaron con la rapidez ni la eficacia necesarias en los momentos críticos tras la desaparición de las niñas. El impacto en la familia fue devastador, afectando la salud mental y emocional de los padres y hermanos. El dolor de no tener un cuerpo que enterrar ni respuestas claras a sus preguntas creó una herida emocional que nunca se cierra. El caso de las niñas también dejó una profunda marca en la comunidad de Aguilar de Campoo, un pueblo pequeño y unido donde la desaparición de Virginia y Manuela resonó como una tragedia comunitaria. La incertidumbre y el miedo iniciales que envolvieron a la población se han transformado con el tiempo en una cicatriz emocional que sigue presente. Durante los primeros días tras la desaparición, decenas de vecinos participaron en las búsquedas organizadas por la Guardia Civil, recorriendo los alrededores en busca de pistas o señales que pudieran ayudar a resolver el misterio. El pueblo entero estaba movilizado, y muchos padres sintieron el miedo de que algo similar pudiera sucederle a sus propios hijos. El shock social fue tan grande que a lo largo de los años, Aguilar de Campoo ha sido conocido no solo por su historia y su paisaje, sino por ser el escenario de uno de los casos de desaparición más enigmáticos y dolorosos de España. La comunidad ha celebrado vigilias y actos conmemorativos para recordar a las niñas, con el propósito de mantener vivo su recuerdo y su historia. A nivel social, el caso de Virginia y Manuela no solo afectó a sus familias y comunidad, sino que también provocó una reflexión nacional sobre la seguridad de los niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales. En los años posteriores a la desaparición, los medios de comunicación y los debates públicos comenzaron a cuestionar si se estaban tomando las medidas adecuadas para proteger a los jóvenes de situaciones similares. La desaparición de niños en España, que ya era una preocupación creciente, cobró un nuevo sentido de urgencia tras estos casos. El caso de Alcácer y el de Aguilar de Campoo ha sido utilizado como ejemplo en debates sobre la eficacia de las investigaciones policiales en casos de desapariciones. Las críticas sobre la gestión de las primeras horas y días del caso han sido fuertes, con muchos expertos que señalaron que en casos de desapariciones misteriosas, cada segundo cuenta. En este sentido, el caso de Virginia y Manuela ha dejado un legado amargo en cuanto a la percepción de las capacidades de las autoridades para manejar situaciones de crisis. Con el paso de los años, el caso de las niñas de Aguilar de Campoo ha servido de inspiración para libros, documentales y artículos periodísticos que tratan de analizar lo sucedido desde diferentes ángulos. Investigadores independientes, periodistas y escritores han tratado de arrojar luz sobre las lagunas en la investigación, explorar nuevas teorías o mantener vivo el recuerdo de Virginia y Manuela a través de diferentes plataformas. En programas como Cuarto Milenio y otros especializados en fenómenos misteriosos, el caso ha sido recurrentemente abordado, lo que lo mantiene en el imaginario popular como uno de los grandes enigmas sin resolver en España. Además, con la reapertura del caso en 2021, surgieron nuevas publicaciones e informes que trataron de sintetizar la información disponible hasta el momento, manteniendo el interés del público y generando debates sobre lo que pudo haber sucedido realmente. La desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo, Virginia Guerrero y Manuela Torres, en 1992,
es un suceso que ha dejado una profunda herida en la memoria colectiva de nuestra sociedad. Desde el momento en que se conoció su desaparición, se generó una ola de miedo y preocupación que ha perdurado durante más de 3 décadas. A pesar del tiempo transcurrido, las preguntas sobre lo que realmente sucedió aquel fatídico día continúan sin respuesta. Es un recuerdo constante de cómo la seguridad de nuestros jóvenes es una prioridad que a menudo se pasa por alto. Lo que realmente me impacta es que en un momento en que la sociedad debería haberse unido para proteger a los más vulnerables, muchos se vieron atrapados en la inacción y la desconfianza. Es cierto. Lo que hace que este caso y otros sea aún más angustiante es la serie de errores y omisiones que rodearon la investigación inicial. Cuando se trata de la desaparición de 2 adolescentes, se debería haber llevado a cabo una respuesta más eficaz. Sin embargo, las autoridades no lograron actuar con la diligencia necesaria. Las investigaciones se estancaron y se perdieron pistas cruciales, lo que ha dejado a las familias de Virginia y Manuela en un estado de angustia perpetua. Esta falta de respuesta es una traición no solo a las víctimas, sino a toda una comunidad que se sintió insegura y desprotegida. Y no solo eso, la manera en que los medios de comunicación cubrieron el caso contribuyeron a la angustia de la familia y de la comunidad. En ocasiones, los medios tienden a convertir estos trágicos sucesos en espectáculo, alimentando teorías sensacionalistas que poco ayudan a la búsqueda de la verdad. La cobertura mediática debería centrarse en crear conciencia y promover la acción, en lugar de simplemente atraer la atención a través del morbo. En el caso de Aguilar de Campoo, se ha sentido una falta de empatía por parte de algunos medios, que a menudo prefieren contar una historia llamativa en lugar de centrarse en la humanidad detrás de la tragedia. Absolutamente. La narrativa que se construye en torno a estos casos tiene un impacto profundo. En la era de la información, donde las redes sociales también juegan un papel importante, es fundamental que la comunidad y los medios sean responsables. Debemos asegurarnos de que se hable sobre las víctimas y sus familias con el respeto que merecen. Las especulaciones infundadas solo añaden más dolor a un proceso ya desgastante. La comunidad necesita ver que hay un esfuerzo genuino por parte de las autoridades para resolver estos casos y dar justicia a quienes han sufrido. La falta de una respuesta coordinada y eficaz ante estos casos no fue un problema aislado, es un patrón que se ha repetido en varios incidentes, incluyendo otros casos notables como el de Alcácer y el de Macastre. La similitud en los contextos de estas desapariciones generó preguntas inquietantes sobre la seguridad de los jóvenes en España. ¿Habremos aprendido de los errores del pasado? La respuesta a estas preguntas podría ser un primer paso para mejorar la situación. Además, no podemos ignorar el contexto social en el que ocurrieron estas tragedias. En la década de 1990, España se enfrentaba a múltiples cambios sociales y políticos, lo que pudo haber influido en la forma en que se gestionaron estos casos. La percepción de la seguridad pública estaba cambiando, y las familias se encontraban cada vez más preocupadas por el bienestar de sus hijos. La desaparición de Virginia y Manuela es solo una parte de un fenómeno más amplio de violencia y victimización de jóvenes en nuestra sociedad. Esto debería instar a un debate sobre cómo podemos mejorar la educación y la prevención del crimen, así como la importancia de la vigilancia en comunidades pequeñas donde las familias solían sentirse más seguras. Es un tema que merece atención, y más aún, es crucial para que se establezcan aún más protocolos de respuesta más eficaces ante desapariciones extrañas. Cada minuto cuenta, y en cada caso que se investiga con lentitud, se pierde la posibilidad de encontrar respuestas. Las estadísticas son alarmantes, y aunque a menudo se habla de la importancia de las alertas Amber y otros sistemas de búsqueda, la implementación de estos mecanismos todavía es inconsistente. La sociedad necesita un enfoque unificado que incluya a las autoridades, la comunidad y los medios para proteger a los más vulnerables. Sin duda, la participación de la comunidad es esencial. La prevención de la violencia y las desapariciones no solo recae en las autoridades, todos tenemos un papel que desempeñar. La educación sobre la seguridad personal y la comunicación abierta entre padres e hijos son fundamentales para ayudar a los jóvenes a navegar por el mundo de manera más segura. En este contexto,
Las comunidades deben ser proactivas y apoyar a las familias en la búsqueda de soluciones. La tragedia de Aguilar de Campoó debe inspirarnos a crear un entorno donde se priorice la seguridad de nuestros jóvenes. Y hablando de la búsqueda de respuestas, es imposible no pensar en cómo estos casos han sido conectados a redes criminales o posibles rituales oscuros. Aunque muchos de estos relatos son especulativos, la repetición de patrones de violencia despierta preguntas legítimas. Alguien podría pensar que hay un trasfondo más siniestro en juego, algo que trasciende la simple desaparición. Sin embargo, necesitamos un enfoque basado en la evidencia para abordar estas teorías. En lugar de alimentar el miedo, debemos buscar respuestas que se basen en hechos y análisis. Así es. Pero la búsqueda de respuestas no debe ser solo un ejercicio académico, debe tener un impacto real en la vida de las personas. Los familiares de las víctimas merecen conocer la verdad y la sociedad en su conjunto necesita justicia. Las conexiones con otros casos, como Alcácer, sugirieron que había un problema más amplio que debía ser abordado. La falta de comunicación entre las diferentes fuerzas del orden y la carencia de una estrategia común fueron fallos que debieron ser rectificados. La impunidad y la ineficacia no deben ser opciones aceptables. Por lo tanto, este caso y el de Alcácer fueron como un catalizador para un cambio en la forma en que la sociedad abordó la seguridad de los jóvenes. Fue un momento en la que todos tomaron la iniciativa. Las voces de quienes fueron afectados por estas tragedias debieron ser escuchadas y consideradas en las decisiones que se tomaron para mejorar los protocolos de protección y respuesta. La memoria de Virginia y Manuela, así como de otras víctimas, debe ser un faro que ilumine el camino hacia un futuro más seguro. El camino por recorrer es largo y está lleno de desafíos, pero el cambio fue posible. La lucha por la justicia no se limita a resolver un caso, es un compromiso de todos nosotros para asegurar que la historia de Aguilar de Campoó y otras tragedias similares nunca se repita. Debemos ser valientes y persistentes en nuestra búsqueda de un entorno donde todos los niños y jóvenes puedan crecer sin miedo y con la certeza de que su seguridad es una prioridad para la sociedad. Y así llegamos al final de este episodio, un viaje a través de un caso que sigue resonando en nuestras memorias y corazones. La desaparición de las niñas de Aguilar de Campoó es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la necesidad urgente de proteger a nuestros jóvenes. Hemos hablado sobre los errores cometidos en la investigación, la importancia de la comunidad y la necesidad de cambios en los protocolos de seguridad. Esperamos que este episodio haya sido tan revelador para ustedes como lo es para nosotros. Al cerrar este capítulo, recordemos que la lucha por la justicia no se detiene aquí. Las voces de las familias que sufrieron la pérdida de Virginia y Manuela deben ser escuchadas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la protección de nuestros jóvenes y en la búsqueda de respuestas. No olvidemos que a través de la concienciación y la acción, podemos contribuir a un cambio real en nuestra sociedad. Les agradecemos por acompañarnos en este episodio. Recuerden que aunque la historia de Aguilar de Campoó es trágica, es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos para prevenir que algo así vuelva a suceder. Mantengamos viva la memoria y sigamos luchando por un mundo más seguro. Les agradecemos por habernos acompañado en este episodio. Recuerden que aunque la historia de Aguilar de Campoó es trágica, es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos para prevenir que algo así vuelva a suceder. No olviden suscribirse a nuestro podcast y compartirlo con sus amigos y familiares. La memoria de Virginia y Manuela, y de todas las víctimas de la violencia, merece ser honrada y recordada. Hasta la próxima, y cuídense mucho.